Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie. Así que diciendo esto, comenzamos. Entonces ella oró para que Kai estuviera a salvo y quiso recompensar ese sacrificio. Entonces ella fue al hospital todos los días y organizó el traslado de Kai a Chiang Mai para recibir un tratamiento, además de tratar de resolver rápidamente los problemas legales y laborales que surgieron después de perder a una asistente tan talentosa. Ella pensó que Rose la entendería y esperaría, pero cuando reflexionó sobre su propia perspectiva y escuchó los consejos de Apo Guayo, se dio cuenta de que sí, ella era la que se sentía abandonada. Sin importar las buenas razones detrás de ello, los sentimientos que había perdido serían difíciles de recuperar. Cuando miró las cosas desde el punto de vista de Rose, comenzó a comprender mejor sus sentimientos y quiso arreglar las cosas para asegurarse de saber que su corazón nunca había cambiado. Lo siento mucho. ¿Por qué te disculpas, Dean? Dean hizo algo mal, debe haber cometido un error tras error otra vez. Es por eso que Rose no quiere que Dean venga. Dean, escúchame primero. No puedo vivir en Shanghai sin Rose. Al final, por mucho que intentara mantener una postura firme y seria, la ternura y los modales lindos de Dean en ese momento, como si estuviera actuando infantilmente, le robaban incluso el derecho a comportarse como una adulta. Esto hizo que Rose no pudiera contener la risa y mirara con amor a la persona que amaba y siempre amaría, con una mirada afectuosa. La razón por la que no te dejo venir aquí es porque tengo miedo de que vengas y termines lastimada. ¿Qué, qué significa eso? El doctor ha permitido que mi padre regrese a Shanghai. Dentro de 3 días llevará a mi padre de vuelta a la granja. Si Dean viene la semana que viene, puedes estar seguro de que no encontrarás a nadie allí, salvo una casa vacía. ¿Estás diciendo de que realmente vas a regresar a Shanghai? Sí, porque mi casa está en Shanghai. Si no vuelvo, ¿a dónde más podría ir? Entonces vas a regresar a la granja conmigo, ¿verdad? Tim preguntó con renovada esperanza, como alguien que había encontrado una nueva razón para sentirse esperanzada. Entonces, sin permiso, extendió la mano y tomó la suave mano de Rose, mostrando su felicidad de manera desenfrenada, mientras que Rose solo le devolvió una sonrisa y lentamente retiró su mano con un pequeño gesto de resistencia, como si se estuviera protegiendo. Rose regresará a la granja, por supuesto, mi casa está allí. Regresar a Shanghai esta vez significa que Rose acepta volver a ser la misma que antes con Dean, ¿cierto? ¿De qué lado estás? Rose fingió estar seria, cruzándose de brazos y mirando a Montae, como si quisiera que entendiera la gravedad del momento. Durante todo el tiempo que estuvo lejos de Dean, no solo su padre, sino también Montae fue la principal responsable de insistir en que se reconciliara con Dean, sugiriendo siempre que se acercara a Dean, algo que Rose aún no entendía del todo. Cuando las personas se aman, ¿por qué perder el tiempo en peleas prolongadas? Eso solo quita la dulzura de la relación. Pero Dean todavía no ha dicho que me ama. ¿Qué dijiste, Rose? Nada, no dije nada. Voy a echar un vistazo al jardín de flores. No sé cómo está ahora. La dueña de la cara bonita cortó abruptamente la conversación después de escribir sus propios sentimientos y compartirlos, sin darle a Mondae la oportunidad de saber lo que realmente pensaba. Durante más de un mes, Dean había sido clara y le había hecho sentir como si ella fuera lo primero en su vida. Pero Dean todavía no le había dado la respuesta que estaba buscando antes de decidir tomar un descanso de la relación. Aunque el tiempo que habían pasado separadas no había sido tan serio como ella había querido inicialmente, Dean todavía se aseguraba de viajar para verla todas las semanas, solo para decirle que la extrañaba. Pero más allá de las palabras "te extraño", Dean no respondió la pregunta que aún tenía pendiente. Dean está seguro en el fondo de que la respuesta es que ella no ha cambiado. Señorita Rose, ¿algo ha sucedido? ¿Qué pasó? Alguien ha invadido nuestra tierra, la granja. Vine aquí para advertirte primero y luego se lo diré a tu padre.
No tienes que decírselo a mi padre, lo solucionaré yo misma. La hija de la dueña de la granja, que admiraba el rosal que por fin tuvo tiempo de observar, interrumpió su apreciación cuando el jefe de los trabajadores, el señor, llegó a toda prisa con importantes noticias. Rose decidió que no le contaría esto a su padre y que trataría de resolverlo ella misma. Según ella misma decía, quería madurar, no depender de nadie y solucionar sus problemas ella misma. La persona que entró en la propiedad se dirige hacia allá, señorita Rose. Si antes la granja había sido asaltada por los magnates, ahora la granja de flores probablemente estaba siendo atacada. Esto la hizo detenerse, perdida en sus pensamientos, como si hubiera sido transportada atrás en el tiempo. Había pétalos de colores esparcidos por el suelo, creando un rastro que ella debía seguir, como un símbolo que la guiaría, algo que la recordaba cómo jugaba con Dean cuando eran niños. En esa época jugaban a la búsqueda del tesoro. Dean estaba escondiendo su osito de peluche favorito y tenía que encontrarlo. Cuando era pequeña era un poco tímida y no le gustaba jugar a las escondidas, así que el osito de peluche era el único que se escondía. Opinamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.